ha presentado Juan Jesús, yo me llamo Mar Castro. Voy a hablaros de una especialidad que los que estáis aquí me conocéis sabéis que adoro. Adoro, practico y defiendo, que es el protocolo social. Eh, yo creo que el protocolo social es una disciplina, una materia, una ciencia, me da exactamente igual como la llaméis, que debemos conocer todos y poner en práctica todos. Muchos de los que estáis aquí sois empresarios o bien sois funcionarios, participáis en una empresa, en una administración, y a lo mejor os preguntáis por qué protocolo social para mandos intermedios y directivos y no protocolo empresarial. El protocolo empresarial será en un futuro, pero yo creo que el inicio de todo, la base, lo que se tiene que sustentar, lo que tenemos que dominar es el protocolo social, ¿no? ¿Qué busca el protocolo social? Ni más ni menos que la excelencia en las relaciones humanas y en las relaciones sociales. E independientemente de vosotros, en vuestra faceta de empresarios, de profesionales, sepáis hacer vuestro trabajo impecablemente, sí que es cierto que mantener reuniones personales, reuniones sociales con clientes, con proveedores, con un montón de personas, y está bien saber, está bien conocer cuál es el comportamiento más adecuado, ¿no? Lo que nosotros proponemos es el protocolo social, son pautas de comportamiento naturales, lógicas, sencillas y actuales. Actuales, adaptadas al protocolo, es el protocolo social del siglo XXI. Muchísima gente me comenta que parece que cuando estás dando recomendaciones de protocolo social, sobre todo antiguamente, da la sensación que tienes un martillo aquí encima, que si no cumples con lo acordado, con lo recomendado, pues te puede caer un castigo divino o de donde sea, ¿no? ¿Qué va? El protocolo social es muchísimo más sencillo que eso. El protocolo social lo que busca, lo que aspira es a un comportamiento natural y elegante. No atenta contra la espontaneidad. ¿Por qué? Porque las recomendaciones y las normas que ofrecemos se interiorizan de tal manera que surgen espontáneamente después, ¿no? El protocolo social, como muchísimas otras ciencias, no es exacta. Hay que aplicar muchísima sensibilidad, muchísimo criterio, muchísima sensatez y además mucha lógica. Muchísimas veces cuando no sabes lo que hacer, no sabes cómo actuar en un momento, en una situación concreta, recurre a la lógica. ¿Qué nos proporciona? Un maravilloso e importante valor añadido a nuestro currículum personal y nuestro currículum profesional, porque nos facilita, nos enseña, nos muestra cuál es la mejor forma de comportarse en cualquier situación, cuál es el tratamiento que tengo que ofrecer, cuál es el saludo más conveniente, cuál es la indumentaria más adecuada, cuál debe ser mi actitud, debo llamar la atención, debo ser prudente, debo ser discreto. Esta frase que nadie es mejor que nadie, yo no soy mejor que tú no eres mejor que yo. Eso es una gran afirmación que no todo el mundo comparte, pero que es cierto que está ahí. ¿Qué pasa? Que absolutamente todas las personas tenemos unas actitudes, unas aptitudes y unas cualidades que nos diferencian de los demás. Son unas cualidades que nos diferencian, pero que hace que embellezca y que mejore, que haya la excelencia en las relaciones humanas, ¿no? Como veis, he la diapositiva con una máxima, me encantan las máximas, creo que son significativas e importantísimas. Donde fueres, haz lo que quieres. Allí, en la situación en la que te encuentras, mira lo que hace la mayor parte de la gente e imítalos. E imítalos, por supuesto, sin perder tu personalidad, sin tu forma de ser. El protocolo social defiende el saber ser y el saber estar. Muchísimas personas creen que únicamente protocolo social es saber ser y saber estar, y no es cierto. Es un apartado más de esta disciplina tan amplia, ¿no? El protocolo social, en la sección del saber ser, saber estar, ¿qué te dice? Que tienes que comportarte de acuerdo al entorno al que te encuentres, pero sin perder nunca tu personalidad, nunca debes olvidarlo, ¿no? Tienes que basarte en la naturalidad, tienes que ofrecer respeto, ser tolerante, practicar la prudencia, la empatía, la sonrisa muchísimo, pero con oportunidad, y el sentido del humor. Eso nos va a facilitar muchísimo saber ser, saber estar y saber hacer. La naturalidad todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Saber comportarse de acuerdo a como uno es, sin limitaciones, sin artificios. Lo que la gente posiblemente desconozca, muchas personas desconozcan, que en cada persona hay tres yoes distintos. El yo que soy, el yo que creo que soy y el yo que los demás ven. Lo ideal para que hubiera una naturalidad, lo fantástico, que los tres yoes coincidan. ¿Qué pasa? Bueno, pues que primero tienen que coincidir dos para que se pueda dar el trío, ¿no? ¿Cuáles deben coincidir? El que yo creo que soy y el que los demás ven, porque de esta manera yo seré de una forma, pero yo creo que soy de otra, y esa manera que yo creo que soy es la que los demás ven, por tanto se produce la naturalidad, ¿no? El respeto, hay muchísimas formas de demostrar el respeto. Muchísima gente dice respétame, pero la gente que dice respétame o que existe el respeto muchas veces no respeta. Uno, respétate a ti mismo. Dos,
practica el respeto y el respeto vendrá dado. Pero tienes que recibir lo que tú das antes. Lo que no puede ser es tratar mal y pedir que te traten bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta el respeto? De muchísimas formas. Vosotros si veis todos los apartados que he puesto aquí están interrelacionados, muy interconectados entre ellos, ¿no? Ah, me parece que sé tú mismo, todos los demás están ocupados. Es muy buena frase, sí, señor. Hay que ser tolerantes, hay que practicar el respeto. El respeto es tener en cuenta todas las opiniones, defender argumentadamente lo que tú crees, no imponer elevando la voz o eliminando, no prestando tu atención. Tienes que ser prudente, saber cuál es el momento oportuno para hablar. La oportunidad es fundamental en las relaciones humanas y en el comportamiento social. Tienes que saber en qué momento debo hablar, si yo estoy capacitada para hablar o tengo argumentos que sustenten lo que yo estoy diciendo, que lo defiendan, ¿no? Hay que practicar la empatía. Practicar la empatía no es ni más ni menos que ponerte en el lugar de la otra persona. Yo no tengo que darle la razón, yo no tengo que pensar lo mismo que esa otra persona, pero sí que es cierto que yo me tengo que poner en su lugar, porque si yo conozco todas las circunstancias en las que esa persona me dice eso, siente eso, padece eso, yo la puedo entender mejor. Se trata de entender, se trata de ponerte en el lugar del otro, no se trata de que tengas que darle la razón, en absoluto, ¿no? Eh, Me río porque estoy viendo que decís que la frase sé tú mismo, todos los demás están ocupados es buenísima, sí señor, yo creo que lo compartimos todos, ¿no? La sonrisa es fundamental, pero antes os comentaba que la sonrisa tiene que ser oportuna. Hay muchísimos momentos en los que la sonrisa no es oportuna, ¿no? Por tanto, tenemos que saber cuándo es el momento oportuno y si alguna vez se nos escapa una sonrisa fuera de lugar, es decir, que bueno, pues que para nada venía bien, no era el momento adecuado, nos disculpamos, lo lamento y se acabó, que las disculpas se aceptan siempre. Te puedes equivocar siempre y cuando sepas que después te tienes que disculpar. Ahora, cuando te has equivocado, ya lo hice mal, ¿para qué me voy a disculpar? Jamás. Si te equivocas, discúlpate, pero discúlpate con sentido, discúlpate con naturalidad. No estés poniendo la alfombra roja y pidiendo perdón 50.000 veces porque no es necesario. Lo que tienes que hacer es disculparte con sentimiento, con fe, con realidad y se acabó. La sonrisa tiene que ser oportuna, sincera, tiene que ser natural además, por supuesto que tiene que ser oportuna, por supuesto que tiene que ser sincera y franca, pero ante todo tiene que ser natural. Hay muchísimos autores que dicen, lo cual comparto totalmente, que la sonrisa no es solamente la boca, ¿no? Sonríe todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. Vosotros en este momento solamente estáis viendo una parte del cuerpo, pero sí que es cierto que cuando uno sonríe, todo el cuerpo se nota que está sonriendo, ¿no? ¿Qué significa la sonrisa? Pues significa, o qué transmite, seguridad, aceptación, confianza, todo bueno, no tiene absolutamente efectos adversos ni efectos secundarios, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que la practiquemos porque anima no solamente a ti, sino que anima absolutamente a todas las personas con las que estamos, y es fundamental, ¿no? Y el sentido del humor también, también, hay que practicar el sentido del humor. Primero te tienes que saber reír de ti, antes de reírte con los demás, que no es lo mismo reírse con los demás que reírse de los demás. Yo me río de mí y cuando yo sea capaz de reírme de mí, de tomarme a broma algo que pude haber hecho, pues inoportunamente o no adecuadamente, yo me río y eso también relaja la situación y relaja el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar aplicar el sentido del humor, no tomar las cosas en serio. En serio vamos a ver lo que no tiene importancia, lo que hay que tomarse en serio, por supuesto que hay que tomárselo en serio, ¿no? Pero muchísimas veces, bueno, pues torcemos un trato, torcemos una relación, torcemos un acuerdo, una amistad por un malentendido, ¿no? Entonces vamos a intentar aplicar el sentido del humor, aceptar las disculpas, aplicar la sonrisa, porque muchas veces una disculpa con una sonrisa es suficiente, no tienes que hablar. Y ya veréis, bueno, cómo es muy posible que todo salga muchísimo mejor.